La filosofía hermenéutica de Raúl Fornet Betancourt se centra en la construcción de una razón intercultural crítica que cuestiona el monopolio histórico de la filosofía occidental y abre el pensamiento a la pluralidad de tradiciones culturales del mundo. Su propuesta se inscribe en el horizonte de la filosofía latinoamericana de la liberación y en la hermenéutica contemporánea, pero introduce un énfasis propio: la necesidad de transformar la filosofía en un espacio real de diálogo entre culturas en condiciones de igualdad. Para Fornet Betancourt, la filosofía moderna europea ha tendido a presentarse como una forma universal de razón, válida para toda la humanidad. Sin embargo, este universalismo ha ocultado frecuentemente una relación de poder epistemológico que ha marginado o subordinado otras formas de pensamiento. En este sentido, su hermenéutica crítica parte de una denuncia del eurocentrismo filosófico y de sus efectos en la configuración del saber global. La consecuencia de esta hegemonía ha sido la invisibilización de múltiples tradiciones filosóficas no occidentales. Frente a ello, propone una hermenéutica intercultural que reconoce que toda racionalidad es histórica, situada y culturalmente condicionada. No existe una única forma legítima de pensar, sino una diversidad de racionalidades que emergen de diferentes experiencias históricas. Esta pluralidad no debe entenderse como simple relativismo, sino como una oportunidad para enriquecer críticamente la filosofía mediante el diálogo. El concepto de diálogo es central en su pensamiento. Sin embargo, no se trata de un diálogo superficial o meramente académico, sino de un encuentro transformador en el que cada tradición filosófica puede revisar sus propias categorías a la luz de las otras. Este proceso exige una actitud de escucha, reconocimiento y apertura, así como la disposición a cuestionar los propios supuestos culturales. De esta manera, se puede decir que otro aspecto clave de su hermenéutica es también la recuperación de saberes históricamente marginados. Fornet Betancourt subraya la importancia de las tradiciones indígenas, afrodescendientes y populares que han desarrollado formas propias de comprensión del mundo. Estas no deben ser vistas como objetos de estudio, sino como fuentes legítimas de pensamiento filosófico. Su propuesta tiene también una dimensión ética y política. La hermenéutica intercultural busca contribuir a una convivencia más justa en un mundo globalizado, marcado por desigualdades económicas, migraciones y conflictos culturales. Frente a la homogeneización cultural y la violencia simbólica, propone una filosofía orientada al reconocimiento mutuo y a la justicia.